Dicen que los muros de un convento medieval guardaban más que ecos de oración. Guardaban secretos, sacrificios y un modo de vida que hoy nos cuesta imaginar. Detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada reja de hierro, había mujeres que habían renunciado a todo, a la familia, a la libertad y muchas veces a su propia voz, pero no lo hacían por miedo, sino por fe. En el corazón de Europa medieval, el convento era un mundo aparte, pequeños universos con leyes propias, donde cada gesto, cada palabra y hasta el silencio tenían un significado. Reglas que moldeaban no solo su conducta, sino también su espíritu. Hoy, en Intrigas de la Historia, exploraremos 10 de esas reglas que definieron su vida y, a veces, su alma, y que todavía nos hacen preguntarnos, ¿qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando entrega su vida entera a una creencia? ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. Regla número 10. El peso del silencio. El silencio era el corazón de la vida monástica. No una costumbre, sino una forma de existencia. La regla de San Benito lo dejaba claro desde el siglo VI. Aún las buenas palabras deben pronunciarse raramente. Hablar sin permiso no era un descuido menor. Podía considerarse una falta contra la vida comunitaria. Por eso, muchas órdenes, sobre todo las benedictinas y cistercienses, desarrollaron sistemas de signos manuales, conocidos como signa loquendi, para comunicarse durante las horas de silencio. Estos repertorios se enseñaban a las novicias y contenían señas para objetos cotidianos, alimentos o acciones del trabajo diario. No eran un idioma, pero sí un código común, una forma de preservar la paz del convento sin romperla con palabras. Este silencio no era un castigo, era una búsqueda. Callar el ruido exterior les permitía escuchar lo que llamaban la voz interior, la divina. En muchos conventos, romper el silencio podía tener consecuencias. Comer en el suelo durante el refectorio, repetir rezos penitenciales o ser apartada temporalmente del coro. Pero lo más temido no era el castigo, sino la vergüenza de haber perturbado la armonía del grupo. Cada jornada era un ejercicio de vigilancia interior. Las palabras se medían como si fueran oro y, con el paso de los años, muchas hermanas escribieron que el silencio no las oprimía, las transformaba. Decían que, cuando todo callaba, podían oír cómo sonaba la vida dentro de sí mismas, el roce de las túnicas, el rumor del aire en el claustro, el murmullo del rezo lejano. En esa quietud aprendían a distinguir, como decían las antiguas reglas, la voz del alma de la del mundo. Regla número 9. La clausura. Muros por dentro. Entrar a un convento medieval no era solo cambiar de vida, era abandonar el mundo. El voto de clausura, la clausura monástica, significaba literalmente eso, una frontera física y espiritual. Tras los muros, las hermanas vivían separadas de todo lo exterior, dedicadas por completo a la oración. Aunque la práctica ya existía desde los primeros monasterios femeninos, fue en el siglo XIII cuando la Iglesia la reforzó oficialmente. En 1298, el Papa Bonifacio VIII, mediante la Decretal Periculoso, ordenó que todas las monjas de vida contemplativa permanecieran siempre encerradas en sus monasterios,
salvo causa legítima. Desde entonces, la clausura dejó de ser una simple costumbre para convertirse en una obligación universal. Esa ambivalencia lo dice todo. Para unas, la clausura era una prisión sagrada. Para otras, un refugio donde el tiempo y el ruido del mundo dejaban de existir. Dentro, la vida seguía un ritmo tan constante que los días se confundían entre sí. Fuera, los años podían pasar sin que las monjas vieran el rostro de un familiar o supieran de los acontecimientos del reino. Y, sin embargo, muchas escribieron en cartas, visiones o crónicas que allí, en ese encierro, sentían una libertad distinta, la de no pertenecer a nadie más que a Dios. La clausura fue, y sigue siendo, una paradoja, aislamiento y comunión al mismo tiempo. Un muro que protegía y que también separaba. Y en ese equilibrio entre el silencio y la piedra, nacieron algunas de las voces más intensas de la mística medieval. Regla número 8. Ayuno extremo. Cuerpos ofrecidos en silencio. En los monasterios medievales, el ayuno no era una excepción, era disciplina. La carne estaba prohibida para las hermanas, salvo para enfermas, y durante Adviento y Cuaresma, las comidas se reducían a menudo a un solo alimento frugal. El pan, las legumbres, el agua, alguna sopa ligera. Eso era el sustento. Pero hubo mujeres fuera de los conventos, religiosas que no vivían en clausura, que llevaron esta práctica mucho más allá. No fue casualidad ni moda, fue para ellas una estrategia espiritual, un pacto con el cuerpo para alcanzar lo invisible. El caso de Santa Catalina de Siena, quien vivió entre 1347 y 1380, es quizá el caso más conocido de ayuno extremo femenino en la Edad Media. Desde joven, adoptó una dieta radical, solo verduras, agua y, según sus confesores, en ciertos periodos, solo la Eucaristía como alimento. Sus biógrafos relatan que hacia el final de su vida, le resultaba casi imposible ingerir cualquier cosa sólida. Su confesor, Raymond de Capua, intentó persuadirla de comer, pero con pocas ganancias. Catalina reconoció que su estricta abstinencia la debilitaba. En sus cartas, ella misma admitía el cansancio, la debilidad, los desvanecimientos. Y tras su muerte, sus confesores registraron lo inevitable. La joven que había querido purificar su alma terminó consumida por su propio fervor. No lo llamaban enfermedad, ni sabían que siglos después alguien pondría un nombre clínico a su hambre. Para ellas, dejar de comer no era una negación del cuerpo, sino una forma de ofrecerlo. Una entrega total, una imitación del sufrimiento de Cristo. Hoy, los historiadores llaman a ese fenómeno anorexia mirabilis, la anorexia milagrosa. Pero en la Edad Media no existía ese diagnóstico, ni la idea de un trastorno alimentario. El ayuno era una penitencia, un lenguaje del alma expresado a través del cuerpo. Mientras más se debilitaban, más cerca creían estar de lo divino. Y en ese límite entre la devoción y la autodestrucción, muchas mujeres, como Catalina de Siena, alcanzaron una forma de santidad que solo podía entenderse en el contexto de su tiempo. Margarita de Ypres, una laica penitente dominicana que vivió entre 1216 y 1237, es otra figura temprana que adoptó la penitencia extrema. Desde niña practicaba ayunos rigurosos y mortificación corporal. Se dice que se clavaba espinas para sentir dolor físico en unión con Cristo. Con el tiempo, su cuerpo se debilitó. Murió joven, a los 21 años, después de una vida dedicada a la oración, el sacrificio personal y el ayuno. Mujeres como Margarita no eran monjas de clausura, pero su estilo de vida austero inspiró a muchas monjas en conventos medievales. Estos casos, antes descritos, no representan la norma, pero muestran los extremos posibles dentro del mundo monástico medieval. Para muchas monjas comunes, el ayuno tenía límites, no matar la salud. Para otras, era el camino hacia lo absoluto.
Cuando el cuerpo empezaba a flaquear, algunas interpretaban el dolor como señal de gracia, otras como advertencia de que habían cruzado el límite humano. Dicen que en esos silencios donde faltaba alimento, la fe se ponía en jaque o se afirmaba para siempre. Regla número 7. No poseer nada. Cuando una mujer cruzaba el umbral del convento, dejaba atrás su nombre y sus bienes. Con ese acto comenzaba el voto de pobreza, uno de los pilares de la vida monástica medieval. No se trataba solo de vivir con sencillez. Significaba renunciar completamente al concepto de propiedad personal. Nada, ni siquiera el hábito que vestía, le pertenecía. La regla de San Benito, base de la mayoría de las comunidades femeninas, era clara. A nadie le está permitido dar, recibir o conservar nada como propio. Desde el momento de su ingreso, las novicias transferían cualquier herencia o dote a la comunidad. Y en caso de recibir bienes más tarde, por ejemplo, si moría un familiar, esos recursos pasaban automáticamente al convento. En los monasterios femeninos de la Edad Media, especialmente los benedictinos, cistercienses y dominicos, se hacían inspecciones periódicas de las celdas, no por desconfianza, sino por disciplina. Si se encontraba algo no autorizado, una carta, un trozo de comida guardado, una herramienta personal, la hermana podía recibir una penitencia. Era una manera de recordar que todo era común y nada era propio. Las celdas eran pequeñas. Una cama de paja, una manta, un crucifijo, una vela. No había espacio para adornos ni objetos personales. Y sin embargo, ese vacío material tenía un propósito: liberar el alma del peso de la posesión. Algunas mujeres lo describieron como una forma de purificación interior. En el siglo XV, Christine de Pisan, en el libro de la Ciudad de las Damas, escribió que muchas monjas nobles sufrían al principio esta pobreza radical, pero que, con el tiempo, encontraban en ella una paz que ninguna riqueza podía comprar. Para mujeres nacidas en familias aristocráticas, el cambio era drástico. Pasar de los vestidos bordados a la lana áspera, de los sirvientes a la obediencia. Algunas resistían, otras se transformaban. En la crónica del monasterio de Winghausen, en Alemania, una monja anónima dejó escrito: «Cuando ya no tuve nada que llamar mío, por primera vez sentí que algo dentro de mí me pertenecía. Ese era el verdadero sentido del voto, no la miseria, sino la libertad. Porque quien no posee nada, tampoco puede ser poseído. Y en un mundo dominado por la herencia, el linaje y la propiedad, esas mujeres crearon, sin saberlo, una forma de resistencia espiritual. Una vida donde el valor no dependía de lo que se tenía, sino de lo que se entregaba». Regla número 6. Orar sin cesar. Para una monja medieval, el tiempo no se medía con relojes, sino con oraciones. Cada amanecer, cada sombra, cada suspiro del día tenía un nombre sagrado. La vida se regía por la liturgia de las horas, el latido espiritual de los monasterios. 8 momentos de oración, distribuidos a lo largo del día y de la noche. Y cuando decimos noche, no hablamos de un desvelo ocasional. A las 2 o 3 de la madrugada, el sonido de una campana cortaba el sueño. Las hermanas se levantaban en silencio, encendían las velas y se dirigían al coro. Allí, envueltas en sus hábitos de lana, comenzaban el primer rezo del día, mientras el mundo dormía afuera. Los salmos se repetían una y otra vez, en latín, aunque muchas no entendieran el significado exacto. Pero no importaba, porque el rezo no era cuestión de comprensión sino de ritmo, de respiración, de fe. En el monasterio de Barking Abbey, en Inglaterra, los registros cuentan que incluso las hermanas enfermas eran llevadas al coro si podían mantenerse en pie. Nadie debía faltar al oficio divino porque, decían, si una voz calla, el coro entero se apaga. Algunas encontraron en esa rutina una forma de trascender.
Gertrude la Grande de Helfta, en el siglo XIII, escribió que en la oración nocturna sentía que el alma se abría como una flor en la oscuridad. Y Hildegard von Bingen, la abadesa alemana que unió la fe con la ciencia, confesó que sus visiones comenzaron justo en esos momentos, cuando el canto de las monjas se elevaba hacia las bóvedas y parecía que el cielo respondía: cantar es dejar que el alma respire con Dios. El cuerpo, sin embargo, pagaba el precio. El frío era constante, el sueño escaso, pero para ellas, esa fatiga no era sufrimiento, era ofrenda. Cada oración repetida hasta el cansancio era un ladrillo más en el muro invisible que las acercaba a lo eterno. Y cuando el silencio volvía al coro y solo quedaban los ecos del canto, algunas decían sentir que, por un instante, el tiempo se detenía, que entre palabra y palabra había un espacio donde Dios respiraba. Regla número 5. Obediencia completa. En el corazón del convento había una palabra que lo gobernaba todo: obediencia. No era una virtud simbólica, era una regla absoluta tan esencial como el silencio o la pobreza. La regla de San Benito lo decía con claridad: la obediencia sin demora es el primer grado de humildad. Para una monja medieval, obedecer no era simplemente cumplir órdenes, era entregar la voluntad, rendirse por completo al juicio de otra persona. La abadesa, como acto de fe. Cada convento tenía su jerarquía. La abadesa o priora tenía autoridad sobre todas las hermanas y su palabra debía ser acatada sin discusión, sin excusas, sin siquiera un gesto de duda. El permiso de la superiora era necesario para todo: escribir una carta, cambiar de tarea, hablar durante el trabajo o incluso entrar a ciertos espacios del convento. La obediencia no era opcional, era una forma de oración vivida. Para entender hasta qué punto llegaba esta entrega, basta mirar algunos ejemplos reales. En el siglo XIII, la mística Hadewig de Amberes, una beguina flamenca, mujer consagrada sin votos perpetuos, escribió que su mayor prueba espiritual no fue la pobreza ni el ayuno, sino obedecer sin entender. En una de sus visiones, describe cómo su guía espiritual le ordenó regar una planta seca durante meses, sin cuestionar el propósito. Y cuando la planta no revivió, comprendió que la lección no era sobre la planta, sino sobre la paciencia. Historias parecidas se repiten en las crónicas monásticas. En algunos conventos cistercienses, las novicias se postraban ante la abadesa al recibir una tarea, tocaban el suelo con la frente y respondían solo con una palabra: obedeceré. En el monasterio de Helfta, en Alemania, donde vivieron Gertrude la Grande y Matilde de Hackeborn, la obediencia era considerada una forma de amor divino. Matilde escribió que la voluntad humana era como una puerta cerrada y que obedecer era abrirla para que entrara Dios. Pero no siempre era fácil. Las crónicas medievales mencionan conflictos internos, sobre todo con las monjas de origen noble. Mujeres que, fuera del convento, estaban acostumbradas a dar órdenes y dentro, debían aprender a recibirlas. En el siglo XIII, en un convento dominico de Estrasburgo, una hermana de familia aristocrática fue reprendida por negarse a limpiar los suelos. Decía que no había nacido para eso. La abadesa le respondió: «Y por eso estás aquí, para nacer de nuevo». Con el tiempo, muchas comprendieron que la obediencia no era humillación, sino una forma de vaciarse de sí mismas para llenarse de algo más grande. Y aunque desde fuera parezca una entrega ciega, dentro del convento se vivía como una conversación entre dos voluntades, la humana y la divina. Obedecer era, en esencia, decir: no haré mi voluntad, porque estoy aprendiendo a escuchar la de Dios. Regla número 4. El hábito y el cuerpo invisible. Cuando una joven cruzaba por primera vez los muros de un convento, sabía que no solo estaba dejando atrás su familia o sus posesiones, también su identidad.
En la ceremonia de investidura, el momento era solemne. Una hermana mayor tomaba unas tijeras, y mientras los cantos resonaban en el coro, el cabello de la novicia, símbolo de belleza y feminidad en toda la Edad Media, caía lentamente al suelo. Para el mundo exterior, era un gesto radical. Para las hermanas, era un nacimiento. Santa Clara de Asís vivió aquel momento en carne propia. Dejó atrás una vida de privilegio, y cuando su familia trató de obligarla a volver, Clara se quitó el velo, mostró su cabeza rapada y declaró que ya no pertenecía al mundo. Ese cabello, guardado luego por su familia como una reliquia, era prueba de una decisión sin retorno. Aquel ritual marcaba el inicio de una nueva existencia. Después del corte, llegaba el hábito, la vestimenta que acompañaría a la monja hasta el final de sus días. Pero no era un simple atuendo. Cada capa, cada pliegue, cada hilo tenía un significado. El color del hábito variaba según la orden: negro para las benedictinas, blanco o gris sin teñir para las cistercienses, telas toscas y ásperas para las clarisas, como señal de pobreza absoluta. Nada en su ropa podía ser elegido por gusto o comodidad. Las telas debían ser simples, sin adornos, sin bordados, sin cintas. Incluso el número de prendas estaba regulado. En algunos conventos solo se permitía un hábito de repuesto, y cambiarlo sin permiso podía considerarse una falta grave. Para las monjas nobles, acostumbradas al terciopelo y a los brocados, la austeridad de la lana sin teñir debía de sentirse como una renuncia dolorosa. Y sin embargo, esa era la intención. Cada roce áspero contra la piel recordaba que habían elegido una vida de humildad y de disciplina. La uniformidad no solo borraba la vanidad, borraba la diferencia. Dentro del convento no importaba si había sido hija de campesinos o de condes. Todas vestían igual. Todas eran una sola comunidad. El hábito también era una armadura espiritual. El escapulario, esa pieza de tela que caía sobre los hombros, representaba el peso del servicio. El velo, la renuncia al mundo exterior. Y la túnica larga, la promesa de pureza. Algunas órdenes, como las cistercienses, llegaron a prohibir los tintes, los adornos e incluso los zapatos de cuero. En Inglaterra, los registros de visitas mencionan a monjas reprendiéndose unas a otras por alterar mínimamente su hábito, por añadir costuras innecesarias o telas más suaves. Pero la ropa, tan sencilla, escondía también un profundo poder simbólico. Porque bajo esas telas ásperas, esas mujeres construyeron una identidad distinta, una donde el cuerpo no era un adorno, sino un templo. Cada mañana, al colocarse el hábito, sabían que estaban vistiendo su fe, una fe tejida con hilos de obediencia, pobreza y silencio. Y aunque para el mundo parecían desaparecer, para ellas era el modo más puro de ser vistas por Dios. Regla número 3. Separación de los hombres. En el mundo medieval, los muros de un convento no solo separaban a las monjas del ruido del mundo, también de los hombres. Era una frontera física y espiritual, levantada no solo de piedra, sino de reglas. Después del Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, la clausura femenina se hizo aún más estricta. Las monjas no podían abandonar el convento, y los hombres apenas podían entrar. Incluso los sacerdotes, que acudían para confesar o dar misa, debían hacerlo sin verlas. Entre ambos se interponía una rejilla de hierro o una celosía de madera, a veces tan densa que apenas dejaba pasar la luz. En los locutorios, esas pequeñas salas donde las monjas podían hablar con visitantes, las reglas eran igual de severas: dobles rejas, 2 juegos de barrotes y un espacio vacío en el centro para que ninguna mano pudiera tocar a otra. En algunos conventos, los objetos se pasaban a través de un tambor giratorio de madera llamado torno. Una bandeja oculta dentro de la pared giraba hacia un lado y luego al otro. Así, la monja podía entregar pan,
medicinas o cartas sin ser vista jamás. El aislamiento era total. En la abadía cisterciense de las Huelgas, en España, incluso los reyes que visitaban a sus hijas monjas debían obedecer las normas. Hablarles tras una reja, sin cruzar jamás el umbral del coro. Un visitante que escribió sobre esa experiencia en el siglo XIII, dijo que era como hablar con un alma desde el otro lado del mundo. Para las monjas, aquella distancia no era castigo, sino protección. El contacto con los hombres, decían los teólogos de la época, podía distraer la mente y poner en peligro la pureza del espíritu. Pero más allá del dogma, había también un sentido práctico. En una sociedad donde la autoridad masculina lo ocupaba todo, el convento era uno de los pocos espacios donde las mujeres podían vivir, pensar y gobernarse sin intervención de un hombre. La mística Mechtilde de Magdeburgo, del siglo XIII, escribió que solo en la soledad del convento podía escuchar la voz que el mundo ahoga. Para ella, la clausura no era encierro, sino una puerta interior. Aún así, las reglas no siempre eran absolutas. Las monjas nobles, encargadas de administrar propiedades familiares, a veces recibían permiso para tratar con mayordomos o procuradores varones. Y algunas mujeres instruidas, como Hildegard von Bingen, mantuvieron correspondencia con obispos y clérigos, a quienes escribían sobre ciencia, medicina y espiritualidad. Pero incluso ellas lo hacían desde detrás de los muros, por cartas, nunca en persona. En el interior del convento, el mundo masculino era apenas un rumor distante. El sonido de una voz grave en la misa, el crujir del torno en la pared, el eco lejano de un visitante tras la reja. Todo estaba diseñado para recordarles que su vida era de este lado de la frontera, el lado del silencio, del recogimiento, de una libertad diferente, la que solo podía existir dentro de los límites de un muro sagrado. Y quizá, como escribió una monja anónima del siglo XIV en el norte de Francia, esas rejas que nos separan del mundo no son para encerrarnos, sino para impedir que el mundo entre en nosotras. Regla número 2. Castigos físicos y penitencias. El convento medieval no era un refugio de paz constante. Era también un lugar de disciplina, y la disciplina en aquel tiempo podía doler. En muchos monasterios femeninos, el cuerpo se consideraba un campo de batalla espiritual. Cada deseo, cada distracción, era una puerta abierta a la tentación. Por eso, el cuerpo debía ser domado, purificado a través del sufrimiento voluntario. Las monjas practicaban lo que llamaban mortificación corporal. Algunas se colocaban cilicios, tejidos ásperos de crin o de metal, que rozaban la piel todo el día como recordatorio del sacrificio. Otras usaban cuerdas con nudos para flagelarse durante la oración, imitando los azotes de Cristo. No todas las órdenes lo hacían del mismo modo. En los conventos más austeros, como los de las clarisas, estas prácticas podían intensificarse durante la Cuaresma o el Adviento, cuando se buscaba acompañar el sufrimiento de Jesús con actos físicos de penitencia. Para muchas mujeres, esto no era castigo, era devoción. Creían que al compartir el dolor de Cristo podían acercarse a Él, purificar el alma a través del cuerpo. Catalina de Siena, a quien ya mencionamos anteriormente, llevó estas prácticas al extremo. Se dice que durante años vivió casi sin comer, alimentándose únicamente de la hostia eucarística. Dormía poco, oraba de rodillas durante la noche y se flagelaba para mantener a raya el orgullo y la vanidad. En sus propias cartas, Catalina describía el sufrimiento físico como una dulzura amarga. Dolorosa, sí, pero también liberadora. Otras mujeres, como Ángela de Foligno, relataron visiones en las que el dolor corporal se transformaba en unión con lo divino. En una de sus confesiones, escribió que cada herida era una ventana por donde entraba la gracia. Pero no todo era elección. En muchos conventos, la penitencia también era impuesta.
Romper el silencio, mostrar desobediencia o discutir con una superiora podía implicar rezos extra, ayunos o incluso castigos públicos. La regla de San Benito permitía el uso de castigos físicos moderados, y hay registros de monjas que fueron azotadas frente a la comunidad como corrección fraterna. El propósito, decían, no era humillar, sino recordar el camino de la humildad. En algunos conventos se reservaban pequeñas celdas para el aislamiento. Las llamaban prisiones de penitencia. Allí, las hermanas que reincidían en faltas pasaban días o semanas con pan, agua y una Biblia. Era un encierro dentro del encierro. No todas las mujeres resistían. Algunas se enfermaron, otras murieron. Con el paso del tiempo, incluso dentro de la iglesia, surgieron voces que cuestionaron estas prácticas. Catalina de Siena advirtió en una de sus cartas más duras que el exceso de mortificación podía volverse una forma de orgullo, una búsqueda de mérito personal en lugar de humildad. Y tenía razón. En el siglo XV, varias órdenes comenzaron a limitar los castigos físicos, insistiendo en la obediencia y la oración como penitencias más verdaderas. Aún así, la idea persistió durante siglos, ya que el dolor podía ser un camino. Un recordatorio de que, en aquel mundo cerrado entre muros, la perfección espiritual tenía precio y, ese precio, casi siempre, se pagaba con el cuerpo. Regla número 1. Votos para siempre. En la Edad Media, una promesa podía cambiar un destino, y en los conventos, esa promesa era para siempre. Ser monja no era un paso temporal, era un voto irrevocable, una unión espiritual con Dios que, una vez sellada, no podía romperse, ni siquiera por el deseo, el arrepentimiento o el amor. Las niñas que ingresaban a los conventos a menudo lo hacían siendo apenas eso, niñas. En muchos casos, sus familias las ofrecían, entregándolas al monasterio desde los 7 u 8 años. Era una práctica común entre las familias nobles que veían en la vida religiosa una forma honorable de asegurar el futuro de sus hijas sin tener que pagar una dote matrimonial. Aquellas pequeñas crecían entre rezos y silencios, sin haber conocido otro mundo más allá de los muros que las rodeaban. Con el tiempo, cuando llegaba el día de los votos solemnes, la ceremonia era tan hermosa como definitiva. La novicia se postraba en el suelo del coro, mientras se cantaban los salmos. Luego, se cubría con un velo negro, símbolo de muerte al mundo, y pronunciaba las palabras que sellaban su destino. Prometo obediencia, castidad y estabilidad hasta la muerte. A partir de ese instante, su vida le pertenecía solo a Dios. No podía abandonar el convento. Ni siquiera la enfermedad o la miseria eran razones suficientes para salir. El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, dejó claro que los votos perpetuos eran indisolubles, como un matrimonio sagrado. Una monja profesada que intentara huir del convento podía ser excomulgada y devuelta por la fuerza. En Inglaterra, el cronista Matthew Paris describió casos de monjas fugitivas perseguidas por los hombres del alguacil y devueltas a sus conventos, donde enfrentaban penitencias públicas y largos encierros. El mundo no las esperaba con compasión. Una mujer consagrada que rompía sus votos era vista como una traidora a la fe y al orden social, pero no todas habían elegido ese destino. Algunas fueron obligadas por sus padres, otras presionadas por la economía familiar o las costumbres de su época. En sus escritos, la autora medieval Christine de Pizan advirtió contra esa práctica. Decía que ninguna joven debía ser forzada a tomar el velo, porque Dios no exige votos nacidos del miedo. Y tenía razón. En las crónicas monásticas se encuentran historias de mujeres que, tras años de vida religiosa, confesaron no haber sentido jamás la vocación. Pero para entonces ya era tarde. Incluso el Papa Inocencio IV, en una carta de 1254,
reconoció las condiciones miserables en que vivían algunas comunidades femeninas en Inglaterra. Monjas ancianas, enfermas y hambrientas, que no podían abandonar el convento porque la ley eclesiástica lo prohibía. Y aún así, el Papa fue tajante. Ninguna profesada debía ser liberada de sus votos. A veces, la entrega total no era heroísmo, sino resignación. Otras, una elección de fe tan profunda que desafiaba toda lógica humana. Quizá por eso, cuando leemos los registros de las monjas medievales, descubrimos algo inesperado. Muchas de ellas no se veían a sí mismas como prisioneras, sino como mujeres que habían encontrado su propósito dentro de los límites del muro. Y es que, en una época donde pocas mujeres podían decidir su destino, algunas eligieron entregar la vida para sentirse libres en el espíritu. Durante siglos, los muros de los conventos guardaron secretos que apenas hoy empezamos a entender. Desde fuera, todo parecía silencio, obediencia y fe. Pero dentro había también duda, cansancio, rebeldía, consuelo y resignación. Cada una de esas reglas, el silencio, la clausura, la pobreza, el ayuno, la obediencia, fue una cadena y a la vez una llave. Una prueba impuesta por la época, pero también una forma de buscar sentido en un mundo que ofrecía pocas opciones a las mujeres. Porque sí, hubo sacrificio, hubo dolor, pero también hubo luz. Hubo monjas que escribieron libros cuando a las mujeres no se les permitía hacerlo, que cuidaron enfermos durante las pestes, que enseñaron a leer a niñas, que cantaron himnos cuando la noche era más larga que el día. El silencio que habitaba en los conventos no era solo ausencia de palabras, era el pulso mismo de otra forma de vida, tan lejana a la nuestra, como los ecos que aún resuenan en sus muros. Tal vez no lo comprendamos del todo, pero ahí, entre rezos y sombras, ellas encontraron su propio significado. ¿Y tú? ¿Ya conocías algunas de estas reglas? ¿Habías escuchado alguna de estas historias? ¿Conoces a otras mujeres o religiosas que vivieron bajo reglas tan estrictas o que encontraron en la fe una forma distinta de libertad? Escríbelo en los comentarios y sigamos descubriendo juntos más secretos y más intrigas de la historia. Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.